el saneamiento de una ría. Vale, es mi opinión y estaré discutiendo con esto eternamente con quien quiera. Ahora, ¿qué pasa? Que el poder o el capital o la economía o los intereses especulativos, que quiera que sea, bueno, pues utilizan razones para llevar a cabo ese puerto. No es mío, yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo sí. Entonces yo te con discuto. El puerto. Sí, sí, porque yo creo que el puerto nuestro sería un puerto descartado, pero... descartado Ares, porque Ares se descartó desde el principio, descartado ya eso y no podemos volver atrás. Yo lo que encuentro un auténtico disparate es que teniendo ya el puerto de Ferrol, precisamente por cumplir el capricho de Paco Vázquez en La Coruña, se haya hecho el puerto de Langosteira, puerto que supera los 753 millones de euros, y puerto que en el momento en que se lleve en la terminal de la gasolina, la terminal de Repsol, va a ser 950 millones de euros para cumplir el sueño de Vázquez, que era poder hacer un maravilloso proyecto urbanístico en todos los puertos de La Coruña. Entonces, Pepa, no es de recibo que precisamente se traiga al Consejo de Ministros aquí a La Coruña cuando el tema del Prestige, y por no sé qué extrañas razones hipotecar 950 millones de euros en un puerto que es antinatura porque es el peor puerto pero curiosamente ellos lo demandan de toda España. Sí, pero ellos, fíjate, ellos esto es consideran que es el lugar del puerto. Nuestro sí podríamos haber bien, y nosotros igual, mira, nosotros hemos perjudicado esta ría es maravillosa, y lo que teníamos nosotros como algo precioso lo hemos estropeado por algo que en el futuro a lo mejor no será viable, porque si se quiere contemplar ese puerto como un puerto importantísimo para Europa, es un mini puerto, no tiene una categoría suficiente de ampliación a largo plazo, no hay futuro, no sé si me entendéis. Yo no sé si habrá futuro, pero yo veo que es el único futuro que se puede tener, Javier. Pero ¿cómo lo vas a tener ese futuro? Si me permitís, para no desviarnos del asunto, hemos dado en un asunto. Es muy difícil para el señor Rajoy ir provincia por provincia y cantarles las 40 de la lista de que cada provincia tiene de obras mastodónticas, que son irresponsables, que son de derroches, de despilfarro. Fijaros los aeropuertos. Va a ser muy difícil. ¿Sabes por qué te digo? Pero a lo mejor tendría que hacerlo. Y claro, porque en Castellón seguramente hay pocas voces críticas del aeropuerto de Castellón. Y en León, que yo soy de por allí cerca, bueno, yo soy de Ponferrada y los de León me parece como una cosa tan lejos como Mongolia. En León tampoco he oído muchas voces críticas del aeropuerto de León. Y en Coruña no he oído ninguna voz crítica del aeropuerto de Coruña, que está encima de las casas, ni del superpuerto de Langosteira. Ni de la nueva ampliación y sin embargo, del aeropuerto de Santiago, con la nueva continuamente terminal. Se quejan del Gallás. Y en Santiago, hasta hace poco, el máximo defensor del Gallás era el exalcalde Bugallo. Sí. Es decir, que es muy difícil que veamos la viga en el ojo del porque no tenemos la perspectiva desde otro punto de vista. Y esto es labor del gobierno, ¿eh? Sí, pero fíjate, Eduardo, nosotros se nos maneja como quieran manejarnos. Porque fíjate, hasta hace poco se demandaba muchísimo el dique flotante. Ahora sale la noticia de que en Avantia y todo esto, pues claro que no lo ve rentable. Que no es rentable. Ahora dentro de poco se dirá, eso no era rentable, y todo el mundo va a decir, eso no es rentable. Mira, se nos maneja con mucha Los de Maroja. Pero yo te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. ¿Sabéis por qué yo no estoy de acuerdo con ese puerto? Simplemente, ¿por qué? Porque luego pasa lo que pasa con la Plaza de España. Por el origen de algo, de cambiar una estatua, o de quitar una fuente, o de lo que sea, tenemos un túnel que nos lo vamos a estar comiendo durante 50 años, y que nadie está orgulloso de ese túnel. Y por culpa de un puerto exterior, a lo mejor incluso dañamos una ensenada que se llama la ensenada de la Malata, ¿comprendéis? Simplemente por proyectos así, sin ver una visión futura y a largo plazo. No, sí, a lo mejor ese es el problema, es que no os dais cuenta de que si ese puerto conlleva una serie de historias que perjudica algo que se ha originado durante millones de años, como pueda ser esta ría, yo nunca estaré de acuerdo, jamás, porque lo que es bueno para hoy, dentro de unos años, como pasa con Reganosa,
y deje de existir fíjate, Reganosa, todo ese terreno que allí Sollozo. nadie lo ha quitado. Bueno, Pero bueno, de todas formas... Tú perderías las elecciones inmediatamente. Ah, pero es que no me interesa. Como el señor Marfani, que se opuso al aeropuerto de La Coruña, Sí. que era el presidente de la Diputación, y lo fulminaron inmediatamente. Por eso yo no sería político. ¿no? Claro, entonces, pero en estos momentos, el Partido Popular, que está en el gobierno, va a estar en el gobierno, tiene que dar la talla pero Sí, muy seriamente. Pero de todas formas, si tiene que dar la talla, ahí lo tienes. Porque cargos, 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de cabildos y consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Total suman 77.057 altos cargos. Cargos públicos, altos cargos. Públicos, ¿eh? ¿Vamos a empezar a recortar por ahí? Claro, es que ¿Y quién lo recorta? ¿Pero quién lo recorta? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene el dinero? Yo no tengo el dinero para pagarle, sino los iba echando. ¿Y quién tiene la voluntad de decir en un partido? Pero volvemos a Islandia. O sea, el pueblo. Pero si el pueblo no está unido y siempre utilizamos a los políticos para encizañarnos entre nosotros y tener diferencias... Mira, hay una cosa yo que... Yo doy razones... O sea, esta razón de lo de la ría y de lo del puerto... Es un ejemplo, sí, no es que sea el tema, no es el tema. Y tiene mucho valor por la autocrítica de un ferrolano que se atreve a decir algo que parece como que pero es que un suicidio. Sí, no es políticamente pero es que yo estaría orgulloso como ferrolano de que Coruña y Ferrol se unieran en un puerto común que compitiese con Europa, no que compitiese entre Coruña y Ferrol, aunque el hinterland sea el mismo. Aunque el hinterland se una con Vigo, no podemos tener tres puertos igual que tres aeropuertos. No funciona, Eduardo, no funciona. ¿Dónde vamos? Mira, hay otra cosa que hemos pasado así de puntillas. Y perdona que me apasiono. No, me duele mucho. Yo me he criado en la idea de la empresa pública. Es decir, hay dos maneras de producir, empresa privada y empresa pública. Bueno, la empresa privada ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, ha tenido corruptelas y ha tenido buenas gestiones. Y la empresa pública ha tenido éxitos y ha tenido fracasos. Últimamente nadie defiende la empresa pública. Uno de los... Fijaros que tradicionalmente el socialismo, el Partido Socialista, no solamente hablaba de gasto, sino que hablaba de producción pública. De eso no se habla. Entonces, mi sospecha es de que ustedes han perdido la mitad de su discurso y sus seguidores le abandonan porque ustedes no hablan de banco público, de empresa. No quiero decir que vayamos otra vez al INI, pero ¿por qué la empresa pública tiene que ser un chiringuito para enchufar a mis amigos y no ser una empresa rentable como era Endesa, que se vendió la joya de la corona? ¿Dónde está escrito que un banco público no puede funcionar? ¿O que un Estado no puede tener un tanto por cien de las mejores empresas, de las acciones de las mejores empresas? ¿Acaso el Estado alemán no tiene acciones en la Mercedes-Benz, en la Volkswagen, en la Bayer? ¿No tiene cajas públicas como la Deutsche Bank? Es decir, ¿dónde está escrito que la empresa pública tenga que ser un derroche, un chiringuito? ¿Lo dejamos en el aire? Bueno, ¿sabéis nos vamos coches? a la publicidad y ¿Sabéis? en menos de medio minuto volvemos con ustedes.